¿Qué onda, mi gente hermosa, mi raza de bronce, mis guerreros de la vida diaria? Aquí estamos una vez más, al pie del cañón, listos para soltarles la neta del planeta. Esa verdad que a muchos les incomoda como piedra en el zapato, pero que a nosotros nos libera. Y para arrancar con el pie derecho y con la mente afilada, quiero citar al gran sociólogo polaco Zygmunt Bauman, quien nos hablaba de la modernidad líquida, donde todo se nos escapa de las manos, donde la incertidumbre es la única certeza. Pues bien, mis hermanos, en medio de este mundo líquido, lo único sólido, lo único que no se diluye, es la dignidad del pueblo que ya despertó y el compromiso de un gobierno que por fin voltea a ver a los que siempre fueron invisibles. Vámonos recio porque la información está que arde y el comal está chillando. Pero antes de que se me enfríen las garnachas, quiero ver ese apoyo masivo, quiero sentir la vibra de la transformación. ¿Quiénes apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Házmelo saber reventando ese botón de like, quiero ver si de verdad la banda está puesta o si nada más andan de mirones de palo. Y no se me hagan los oxisos, déjenme su comentario aquí abajo. ¿Creen que la oposición ya está moralmente derrotada o todavía patalean como guajolote en Navidad? Los leo a todos. No lo van a creer, mis queridos adultos mayores, pero esto es verídico, es real y está sucediendo. El gobierno acaba de destapar algo que casi nadie está diciendo, algo que los medios tradicionales tienen bien calladito porque no les conviene que el pueblo esté feliz, pero aquí no nos callamos nada. Ya está dando de qué hablar rumbo a la pensión del año 2026. Se viene un regalo de año nuevo que ni en sus mejores sueños guajiros imaginaron, porque el pago mínimo garantizado podría subir a más de 10,000 pesos. Sí, escuchaste bien, límpiate las orejas si hace falta. Más de 10,000 pesos contantes y sonantes. Pero ojo con esto, mucho ojo, no se me vayan a ir con la finta como el Borras, porque el diablo está en los detalles y aquí se los vamos a desmenuzar para que no les den gato por liebre. El pago de enero no sería el aumento. Aguas, no quiero que lleguen al banco el primer día del año echando pleito porque no vieron la lana extra. Ya se confirmó que el ajuste viene y no se verá como antes ni como en sexenios pasados donde nos daban puras migajas y nos decían que era banquete. Y aquí viene lo polémico, lo que hace que a los conservadores les dé urticaria. Mientras a las y los adultos mayores pensionados y jubilados les piden paciencia, los diputados de la oposición ya se dieron prioridad, ya se sirvieron con la cuchara grande. Y eso está calentando el tema, está poniendo el ambiente más tenso que una cuerda de violín. ¿Qué significa esto para ti? Pues básicamente que si cobras pensión o estás en este esquema que a continuación te voy a explicar con peras y manzanas, el año 2026 puede cambiar el monto completo de tu vida, pero hay detalles que casi nadie está explicando. Quédate hasta el final del video porque te voy a decir cuándo aplicaría, quiénes sí recibirán el aumento y por qué este anuncio está causando ruido en Palacio Nacional. Dale like, suscríbete y comparte. Aquí te informamos sin maquillar, directo y como le duele al sistema. Porque como dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, vivimos en la sociedad de la transparencia, pero a veces esa transparencia es una trampa si no sabemos interpretar la luz. Aquí nosotros somos el prisma que descompone esa luz para que veas todos los colores de la verdad. Familia, bienvenidas, bienvenidos todos. Gusto en informarte, saludarte, pueblo sabio. Iniciamos con la regla del 3. 1. Dale like a este video si apoyas a la presidenta Claudia y sus proyectos de nación. 2. Déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios si crees que todas las pensiones deberían de tener un pago mínimo o solo esta, y de qué municipio o estado de la República nos ves para mandarte un saludo hasta tu cantón. Y 3. Utiliza tu poder. Abajo hay un botón que dice compartir, presiónalo, lo aplastas, te sale un cuadro en pantalla en el cual te da opciones para difundir la noticia por WhatsApp, en Facebook o en cualquier red social de tu preferencia. Te lo encargo mucho, riega la voz. La información que ves en pantalla la encuentras gracias a nuestros amigos de Convocatorias México, que siempre están al tiro con la información veraz. Ahí puedes ver que aunque este mes no sea de pago, la maquinaria del bienestar no se detiene.
Entonces, entrando en materia dura y pura, Pensión IMSS 2026. El pago mínimo garantizado subirá y este sería el nuevo monto. Te platico, te explico. El inicio de 2026 trae una noticia importante para que miles de personas jubiladas respiren tranquilas. Para las personas jubiladas bajo la pensión IMSS con pago mínimo garantizado, se tendrá un ajuste que impacta directo en el ingreso mensual y en la tranquilidad del día a día. Te voy a compartir los datos porque papelito habla. Para empezar, para los que no saben ni qué onda, ¿qué es el pago mínimo garantizado de la pensión IMSS? Pónganse truchas. Este pago mínimo garantizado es una protección del Estado, un abrazo solidario para quienes reciben una pensión del IMSS baja. Si el cálculo normal de la pensión resulta menor al mínimo legal, el Instituto Mexicano del Seguro Social complementa el monto para asegurar un ingreso básico. Es como cuando vas a los tacos y te falta para el último, y el taquero te dice, ¡ay muere! Luego me lo pagas. Pero aquí es por ley y es tu derecho. Este derecho aplica para personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social del 73. Ahora bien, ¿quiénes van a recibir este beneficio? El pago mínimo garantizado está dirigido a pensionados que tienen 60 o 65 años de edad, cotizaron con al menos 500 semanas, obtuvieron una pensión calculada por debajo del mínimo legal, y en estos casos, el IMSS está obligado a completar la cantidad. ¿Por qué aumenta cada año la pensión mínima? No es porque sean buena onda, es porque es lo justo. El monto de las pensiones mínimas se actualiza cada febrero, y ese ajuste se basa en el salario mínimo general y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC, que mide la inflación, o sea, qué tan caros están los huevos y las tortillas. Esto permite que la pensión no pierda valor frente al aumento de precios. Y bien, ahora la pregunta del millón, la que todos quieren saber. ¿Cuál sería el pago mínimo garantizado de la pensión IMSS en 2026? Dice la fuente oficial de Convocatorias México que durante 2025 el pago mínimo garantizado fue aproximadamente de 9,407 pesos mensuales. Para 2026 se estima un incremento de entre 6 y 12%, de acuerdo con la inflación proyectada. Con este ajuste, la pensión mínima podría quedar entre 9,971 pesos, que es el escenario más conservador, y más de 10,500 pesos mensuales en el escenario más alto. Entonces quedaría entre 9,971 pesos a 10,500 pesos mensuales el pago mínimo para la pensión del IMSS en 2026. Una chulada, mis hermanos. Este aumento funcionará como un apoyo clave para cubrir gastos básicos como alimentos, medicinas, servicios, o te lo gastes en lo que te dé tu regalada gana, porque para eso trabajaste toda tu vida, rompiéndote el lomo. ¿Desde cuándo se verá reflejado este aumento? Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Enero de 2026 aún se pagaría con el monto de 2025, y este cambio vendría hasta febrero de 2026, que ya incluiría el nuevo ajuste de la pensión del IMSS. Por eso muchos pensionados notarán el cambio hasta el segundo depósito del año. Y bueno, ¿cuándo es eso? Según las proyecciones, el primer pago es el viernes 2 de enero. Y el segundo, ya con el aumento de este nuevo monto mínimo, sería el martes 3 de febrero. Ahí vendría ya el aumento, el billete grande. Y bueno, ¿por qué este ajuste es importante? Sencillo, te lo explico muy simple. Para quienes dependen casi por completo de su pensión, este aumento representa mayor estabilidad económica, menos presión para cubrir gastos y un ingreso más acorde al costo de vida actual, que es muy caro. Ahora, mis hermanos, cambiando de tercio, pero siguiendo con la verdad por delante, porque aquí no tenemos pelos en la lengua, es increíble lo que la gente inventa. Yo hago este contenido por ustedes, por los seguidores fieles, leales, la gente que me conoce y sabe de qué lado masca la iguana. Yo les agradezco de todo corazón, gente leal. Pero recuerden que siempre hay gente que le encanta estar inventando cosas. Y ahora con la inteligencia artificial, pues es mucho más sencillo. Supuestamente sale una persona que la neta ni conozco. No sé quién sea, pero ustedes en los comentarios pusieron, oye que vas a apoyar a Alito Moreno. Y dije, ¿de dónde sacaron tremenda estupidez? Y perdón por la palabra, pero es que calienta. Siendo su servidor el que más lo ha señalado, el que más ha pedido que lo metan al bote, el que más ha estado dale y dale con el tema de la corrupción del PRI, y que digan esa barbaridad, habrá gente tonta que se lo creyó, con todo respeto. Pero yo a ustedes, mi gente leal, gracias, gracias de todo corazón. En mi vida jamás, escúchenlo bien, jamás apoyaría a un personaje como ese.
Y les voy a decir una cosa que ya sabían los más antiguos del canal. A mí me sacaron una pistola cuando yo apoyaba al movimiento en sus inicios difíciles. Tengo una denuncia ante la fiscalía y el plomazo casi le da a mi esposa. Yo me lo tomé personal, mis hermanos. El plomazo, si me hubieran dado a mí, no hay bronca. Uno sabe a lo que se atiene cuando se mete a los trancazos de la verdad. Pero el plomazo casi le dan a mi compañera de vida. ¿Ustedes creen que yo voy a estar apoyando a una rata así que por poco y me cuesta la vida de mi familia? Esa gente que dice eso, de verdad que no frieguen. En mi pinche vida he tocado a ese desgraciado. Jamás quisiera estar junto en la misma habitación con ese sujeto. ¿Y a quién se le ocurre sabiendo la historia que voy a apoyar a ese tipo? Están locos, hermanos. Preferiría cerrar mi canal y dedicarme a vender chicles en la esquina antes que apoyarlo a él. Jamás, jamás, jamás en mi vida. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Miren, la bronca es que dicen que yo traicioné, que porque no apoyé en su momento a ciertos candidatos locales. Para empezar, yo no me voy a meter otra vez en elecciones locales. Yo ya no vivo allá. Pero, ¿por qué no quise en su momento? Porque estábamos enojados con Alito. Y con todo respeto a quienes gobiernan ahora, para que la gente entienda por qué está pasando. Cuando yo veo las listas y veo a personajes como Lavalle Mauri, que era panisto de Hueso Colorado, a Renato Sales, que lo pusieron de fiscal y era del equipo de Peña Nieto, a Raúl Pozos, del equipo de Peña Nieto. Cuando yo veo quiénes son los que van a entrar al Partido del Pueblo, digo, ¿por qué van a meter a la gente de Alito y de Peña? Yo hago una pregunta seria. Pónganse en mi posición. ¿Ustedes hubiesen apoyado a la gente de Alito solo porque se cambiaron de camiseta? Pues no. Exhiben a funcionarios recibiendo fajos de billetes. Esos billetes los recibieron cuando estaban con el PRI. Los videos no fueron recientes, fueron de la época de Alito. Alito los grababa. Grababa a su gente, hermanos, para tenerlos controlados. Esa es la banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt. Gente que solo sigue órdenes y dinero, sin pensar en las consecuencias morales. Bueno, esos que se metieron al movimiento, esos tienen videos con fajos de billetes. Y les dije a los verdaderos militantes, ¿ya ven para qué los metieron? Si todos tenían cola. ¿Quién es el señor que está saludando allá? Emilio Lozoya, el del caso Odebrecht, el que el presidente tanto señaló. Bueno, el que está con Emilio Lozoya, Raúl Pozos, se metió a Morena. ¿Ustedes creen que yo lo iba a apoyar? Claro que no, hermanos. Eso no lo dijo ningún otro comunicador cuando me tiraron hate. Todos se lanzaron sobre mí, pero nunca dijeron la verdad completa de todos los priistas y toda la gente de Peña Nieto que se metió de contrabando. Priistas de Hueso Colorado. Dicen que ya cambiaron, que ya se purificaron, y las fotos son totalmente públicas, las pueden verificar. Votaron por la reforma energética de Peña Nieto, que hizo que la gasolina subiera, que nos dieron en la torre. Por culpa de ellos se cayó la economía de regiones enteras. Por culpa de esa gente, usted pagó la gasolina carísima. ¿Y ustedes creen que yo iba a apoyar a una persona así? Aunque se hubieran metido al movimiento, yo no los iba a apoyar. Pero eso nunca lo dijeron los críticos. Nunca pasaron quiénes estaban en el equipo. Nunca. Solo dijeron traidor, pero ni siquiera sabían cómo estaba la jugada. Renato Sales, que estaba en gobernación con Peña Nieto, se pasa al movimiento y lleva el caso contra Alito. ¿Por qué creen que a Alito nunca lo agarraron? Y se los avisé. Les dije que un día les iba a decir la verdad. Él todavía seguía siendo fiscal, y si yo decía esto me metían al bote. Ahora ya no es fiscal, ya lo puedo decir. Ese tipo fue el fiscal. ¿Ustedes creen que le iba a hacer algo a su ex jefe? Claro que no. Yo lo sabía en su momento, pero no lo podía decir tal cual. Ahora ya lo puedo decir, y pueden investigarlo todos ustedes. Las fotografías son públicas. Por eso yo les decía, ¿cómo le ven la cara a la gente? ¿Cómo engañan a la gente? Nunca dijeron esto los que me atacaron. ¿Por qué nunca dijeron la verdad al pueblo? ¿Por qué? Porque les gusta el chayote, les gusta el dinero fácil. Ah, pero el traidor era yo por no haber apoyado a la gente de Peña Nieto y de Alito. Pero tengo muchísimo más. Santiago Nieto, un hombre íntegro, encontró 60 millones de pesos a un ex senador del PAN que recibió sobornos de Lozoya. ¿Dónde creen que está ahora ese senador? Es secretario de Economía en el Estado. Se los repito. ¿Dónde está el que encontró Santiago Nieto? Hoy es secretario de Economía. Querían que yo apoyara eso. Querían que yo apoyara eso. Cuando les han dicho los otros la verdad. Porque a esos canijos sí como les encanta el chayote.
Ahí estaban fregando, diciendo voy a tumbar al comunicador. Total, pensaron que la gente es tonta y me iba a creer todo. Pero lamentablemente hubo gente que les creyó. Nunca dijeron todo lo que les estoy diciendo. Nunca lo dijeron, ni lo van a decir. Pero yo era el malo de la película. Y miren, hablando de cosas que sí valen la pena, de gente que sí tiene principios, hablemos de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Porque mientras unos andan chapulineando y buscando hueso, ella está demostrando con hechos, no con palabras huecas, lo que es gobernar con humanismo mexicano. Recientemente andan diciendo, las malas lenguas de siempre, que a la presidenta la detuvieron en su gira. Mentira cochina. Vi el video ayer y hasta lo estuve indagando a fondo. Llega el tren, ese tren que decían que nunca iba a existir, el que conecta el AIFA con la Ciudad de México. Y hubo gente, hermanos, que se metió casi a las vías. ¿Qué hizo la presidenta? Pidió que se frenara. Yo, con todo respeto, le digo a la gente, no se pasen. ¿Cómo se van a meter a las vías del tren? Pero la doctora, con esa sensibilidad que la caracteriza, no mandó a quitar los agarrotazos como lo hubieran hecho en los tiempos neoliberales. La presidenta Claudia tiene el récord de mayor decomiso de sustancias ilícitas, mayor destrucción de laboratorios del crimen organizado, más de 15,000. Número de aprehensiones, ya llevamos miles en menos de lo que canta un gallo. Jamás en la historia habían atrapado a tanta gente y de tan alto perfil sin hacer tanto alarde, con inteligencia, con estrategia. Hasta Marco Rubio, ese senador gringo que siempre nos tira tierra, tuvo que admitir y hablar maravillas. Dijo, es la etapa de México con mayor cooperación y trabajo en los temas de seguridad. Decía el presidente López Obrador, porque decían que si ella era la presidenta, iba a ser fresa, o sea, blandita. Dijo él, el fresa soy yo, y tenía razón. La presidenta es sumamente estricta, profesional, disciplinada. Vean cómo tiene a su gabinete, todos marchando derechito. Y para los que dicen que no se hace nada, que solo son abrazos, les tengo un dato que los va a dejar fríos. Un súper golpe el día de hoy. En el Estado de México, ustedes siempre comentan que hay un acto de molestia cuando hay retenes. ¿Cómo quieren que nuestro país mejore si la gente no quiere los retenes? Hicieron un retén, hermanos, con inteligencia previa. ¿Cuánto dinero creen en efectivo que le encontraron a 2 personas que iban muy fifís en su camioneta? Vamos a hacer un cálculo. 5 millones, más. 10 millones, más. 20 millones, más. 37 millones de pesos en efectivo, mis hermanos. Tómala, barbón. 37 millones que ya no van a servir para corromper jueces, ni para comprar armas, ni para envenenar a nuestros jóvenes. Yo les comenté que iba a ser la presidenta, se los dije a los que me ven diario. Uno de los planes de la presidenta, que ella lo comentó en la mañanera y casi nadie lo tomó en cuenta, es que fortaleció la inteligencia financiera. Ahora el SAT y la UIF congelan cuentas en caliente. Si tú recibes un depósito de 30 millones de la noche a la mañana, ¡pum!, te lo congelan, porque te dice Hacienda, ¿de dónde sacaste 30 millones, papacito? ¿A quién asaltaste? Entonces los delincuentes ahora todo lo quieren manejar en efectivo, en billete, bajo el colchón. Y como hay retenes estratégicos, les hacen un retén y bofetada con guante blanco, 37 millones menos para la maña. Y luego la gente dice, no quiero que haya retenes, es un acto de molestia. Pues ni modo, el que nada debe, nada teme. Si queremos recuperar la paz, tenemos que cooperar. Esto es histórico. Y la economía, ay papá, la economía. Se cayó el dólar, hermanos. Miren nomás. Quiero que vean esto, busquen el dato. Está en 17,98, rompiendo la barrera de los 18 pesos otra vez. La semana pasada les dije a los hermanos que iba a seguir bajando el dólar. ¿Cómo te atreves a decir eso? No es cierto, decían los agoreros del desastre. ¿Cómo va a bajar el dólar? Usted está loco. Pues no es mi culpa, hermano, que a México le esté yendo de maravilla. Bendito Dios. 17,98. Puede que suba un poco, es normal, los mercados fluctúan, pero la tendencia es sólida. ¿Dónde está que nos íbamos a caer? ¿Dónde está que nos íbamos a volver Venezuela? ¿Dónde están los que decían que con la doctora se iba a fugar el capital? Al contrario, está llegando inversión como nunca. Yo creo que la oposición está bien pálida, están que no les calienta ni el sol. Pensaban que con el cambio de gobierno en Estados Unidos nos iba a ir mal. No pasó. Bendito Dios. Y al contrario, yo creo que México cada día tiene más fortaleza. Ayer les pasé un análisis de todos los proyectos de la presidenta para el 2026. Plantas de ciclo combinado, parques eólicos, parques fotovoltaicos, la energía geotérmica, los parques industriales, las líneas de transmisión. Todo, hermanos, todo está planeado.
México va a ser potencia energética y económica, aunque les duela mucho a los opositores, que quisieran vernos fracasar para decir, se los dije, pero se van a quedar con las ganas. Para finalizar, quiero agradecer a todas y todos los que son fieles y leales a este espacio informativo. Gracias a ustedes sigo aquí, porque ustedes me conocen. No soy una persona perfecta, estoy lejos de serlo, soy humano, tengo mis errores, mis días malos, pero ustedes ya me conocen que todos los días estoy aquí, con mis virtudes y mis defectos, pero siempre con la verdad por delante. Siguen conmigo, y yo eso se los agradezco de todo corazón. Me siento muy bendecido porque usted me sigue apoyando, y a pesar de todas las mentiras que pudiesen decir sobre su servidor, usted sigue leal, sigue conmigo. A mí no me interesa agradarle a todos, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No hay nadie en el mundo que sea popular y que le agrade a todo el mundo. Vean la historia, a los grandes líderes siempre los atacaron, al propio presidente López Obrador, todo lo que hizo por el país, y hay gente que todavía dice pestes de él, gente malagradecida o mal informada. Pues a la presidenta Claudia lo mismo. Vean cómo están en las redes sociales, puro video tirándole, inventando chismes, que si se viste así, que si habla asado. Son puras tonterías porque no tienen argumentos políticos, no tienen propuestas, solo tienen odio. Pero el odio no construye, el amor sí. Y como decía el Che Guevara, el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Y aquí amamos a nuestra patria. Así que agradecido, muy agradecido a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Regálenme un like para que más gente lo vea, para que el algoritmo nos trate bonito y rompamos el cerco informativo. Yo soy su amigo de siempre, el que no se raja. Dios me los bendiga y les invito a ver mis otros videos, porque la información es poder y el pueblo informado jamás será manipulado. Recuerden los 3 principios básicos que nos rigen, que son nuestra brújula moral: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. No vamos nosotros nunca a fallarle al pueblo. El pueblo está feliz, feliz, feliz. Me canso ganso. Un enlace a Acapulco con Sebastián Ramírez y con la gobernadora Evelyn Salgado, porque hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera, que son parte de Acapulco se transforma contigo, ese plan que hicimos después del huracán John, y ahora para las vacaciones de diciembre pues van a encontrar muy bonita la costera. Entonces ellos nos van a platicar de qué se hizo y después pasaríamos un video. Después de eso viene el director del SAT, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y la procuradora fiscal. Nos van a presentar de manera breve el avance, digamos, de el pago que tiene que hacer Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte. Queremos que sea muy claro los tiempos y a qué tiene derecho también el Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte, para que todos estén enterados. Es un asunto informativo y lo va a presentar el director del SAT. Y después está aquí Jesús Ramírez, coordinador de asesores, por un documento muy interesante que sacó Banco Mundial, nos va a presentar los resultados de cómo creció la clase media en el país con la Cuarta Transformación. Muy interesante. Entonces, como ven, pues es un día de mucha información y vamos a cerrar, como siempre, con Suave Patria, con Volmaro. Bueno, vamos primero con el enlace con Sebastián y Evelyn. No se escucha, Sebastián. ¿Se escuchan? Ahora sí. ¿Listo? Buenos días, Presidenta, ahora sí. Adelante. Buenos días, Presidenta. ¿Se oye? ¿Los oyen? Sí, los oímos. Ahora, perdón, listo, gracias. Bueno, aquí está, Presidenta, la saluda, está la gobernadora,
nuestra gobernadora Evelyn Salgado del estado de Guerrero, la presidenta municipal, el oficial mayor, Alan, el director de Fonatur Infraestructura. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos inaugurando la rehabilitación de la costera Miguel Alemán. Nos acompañan el día de hoy pues distintos representantes de los diversos sectores de Acapulco, de los hoteleros, de los restauranteros, de los prestadores de servicios turísticos, los trabajadores de Fonatur que hicieron esta rehabilitación. Y queremos informarle, Presidenta, con mucho orgullo, que pues esta intervención forma parte del programa Acapulco se transforma contigo, que usted inició y decretó el 17 de enero de este año. Esta intervención tiene 3 componentes: movilidad segura para los peatones y renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medio ambiente. En movilidad segura, Presidenta, informarle que se renovaron 2.700 metros cuadrados de concreto hidráulico, se renovaron 13.000 metros cuadrados de banquetas que se encontraban en mal estado y que han sido adecuadas para que personas con discapacidad, adultos mayores y todo tipo de personas con movilidad limitada puedan caminarlas libremente. Se han rehabilitado 2.300 metros cuadrados de guarnición, se renovaron 1.365 metros de baldosas, se instalaron 282 nuevos volardos, 32 nuevos parabuses, se renovó la señalética vertical y horizontal, se establecieron 11 cruces seguros para evitar accidentes viales, se instalaron 34 figuras lúdicas y se sustituyeron 400 metros de drenaje. En materia de alumbrado público, quiero decirle con mucho orgullo que la costera está iluminada por completo. Instalamos 800 luminarias solares que son ecológicas y que se instalaron tanto para el arroyo vehicular como para la banqueta. Y en materia de infraestructura verde, instalamos 125 jardines de lluvia, que son 2.500 metros cuadrados nuevos de área verde. Ahí donde había concreto que estaba de más, se levantó, se puso área verde para favorecer la permeabilidad. Instalamos 9.700 metros de pasto nuevo, 60.000 plantas nativas, 300 árboles y 11 kilómetros de riego automatizado. Presidenta, finalmente recordar que el Marinabús, aquí está nuestro director de la Cipona, que lleva la Secretaría de Marina, ya está funcionando. Diario hace 4 viajes desde el Zócalo a Puerto Marqués, y los compromisos que usted hizo con Acapulco se están cumpliendo. Decirle a la gente, y aprovechamos que la mañanera es muy vista, que es el streaming el más visto del país, para invitar a todo mundo a que venga a pasar sus vacaciones a Acapulco. Acapulco está más que listo para recibir a la gente. Acapulco está de pie y los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias, Presidenta, y le doy la palabra a la gobernadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, querida Presidenta. Le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Aquí todos los compañeros de Fonatur, compañeras y compañeros del bello puerto de Acapulco. Estamos aquí en nuestro pulmón verde, en el emblemático Parque Papagayo, y bueno, pues me acompaña mi querido compañero, que es ya muy acapulqueño, Sebastián Ramírez, y a todo el equipo. Un fuerte aplauso a Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Acapulqueño 100%. Y estamos pues supervisando todos los avances que ya ha hecho todo el equipo de Fonatur, la infraestructura pública, todo lo que ya mencionó nuestro compañero Sebastián. Efectivamente, hoy el Hogar del Sol pues brilla con más fuerza que nunca.
gracias al extraordinario trabajo que usted está realizando y también a través del Gobierno de México, de todas nuestras compañeras, de todos nuestros compañeros. Agradecemos también a Fonatur porque hoy contamos con senderos seguros para todas las mujeres, iluminación, accesos de playa remodelados, nuevos espacios públicos, pero aparte son abiertos y gratuitos para todas y para todos. El Marina Bus, una nueva imagen urbana de esta zona turística que tantas alegrías nos ha regalado a todas las familias de Acapulco, de México y del mundo. Y desde el Gobierno del Estado, decirle, querida Presidenta, que seguimos también trabajando. Hoy tenemos un parque Papagayo lleno de vida, totalmente rehabilitado, para que lo visiten las familias, para que disfruten de este pulmón verde que es de todas y de todos. Nuestras principales vías, como la escénica, Boulevard de las Naciones, pues han sido rehabilitadas con reencarpetamientos, iluminación, señalética, mobiliario urbano, y recientemente también les invitamos a que conozcan 2 miradores nuevos, maravillosos, que están también aquí en la avenida Escénica. Las colonias también han sido intervenidas, no nada más la parte de la costera, que es muy importante este programa de rehabilitación urbana en la costera, pero también se están interviniendo las colonias, los barrios. Tenemos ya 200 murales de gran formato que recuperan pues la identidad de Acapulco. Hemos recuperado también a través del programa Juntos Pintemos Acapulco más de 5,300 viviendas, y hoy, querida Presidenta, Acapulco no solo está de pie, sino que Acapulco hoy brilla con una nueva luz, con una luz de esperanza, gracias al apoyo incondicional de su gobierno, a su solidaridad y a su cariño por este puerto maravilloso. A todos los que nos ven, porque ya lo comentó Sebastián, que hay que aprovechar el espacio, a todas y a todos los que nos ven, que están en diferentes ciudades o incluso países, les decimos, vengan a Acapulco, no pasen frío, ya no estén pasando más frío, vengan aquí donde está el clima maravilloso, el sol, la bahía más hermosa del mundo, y el agradecimiento es la memoria del corazón. Y en el Hogar del Sol, aquí en Acapulco, nunca vamos a olvidar todo el apoyo y todo el cariño que nos ha brindado y que ha transformado el presente y el futuro de nuestro puerto. Agradezco también a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, a todas las compañeras, compañeros prestadores de servicios turísticos, líderes de cámaras empresariales, hoteleros, restauranteros, al pueblo acapulqueño, que es un pueblo resiliente, que es un pueblo de lucha y que hoy tenemos una esperanza renovada. Vengan todas y todos a Acapulco, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Le mandamos un fuerte abrazo y la queremos mucho, querida Presidenta. ¡Viva Acapulco! ¡Viva! Gracias, Sebastián, gracias, Evelyn, gracias, Abelina, y gracias a todos los que hicieron posible. Vamos, si les parece, pasamos el video. ¿Te parece, Sebastián, algún otro tema? Sí, Presidenta, gracias. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos con el SAT. Muchas gracias, presidenta. No había visto a Ariadna. Listo. Muy buenos días a todas y a todos. La siguiente lámina, por favor. El día de hoy vamos a compartirles una breve actualización de los adeudos fiscales de dos empresas. Y la lectura va a ser de izquierda a derecha. Vamos a empezar donde dice SAT 2013-2018. Les recordamos que entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó a través de resoluciones administrativas adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes. Posteriormente, las empresas impugnaron esta determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes. De nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa ahora ante el Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025, como se muestra en la lámina, negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos. Finalmente, las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, la cual, como todos sabemos, el pasado 13 de noviembre desechó sus impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales. Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que el mes que entra, en enero de 2026, se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales. Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa como disponen las leyes, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes. La siguiente lámina. Gracias. Nos encontramos el día de hoy aquí. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al SAT, como ya lo comentamos, y el SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, inicia el plazo para el pago voluntario y el pago de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que conforme a derecho proceda para realizar el pago. Gracias. Bueno, es importante que se conozca, porque ha sido tema en la mañanera, lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros. Entonces resolvió la Corte, como bien dice el SAT, se notifica en enero. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos, vamos a decirlo así, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Entonces, se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior. Y realmente este tema nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo. Entonces, la siguiente información yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda y al SAT que sigan informando sobre este tema ya en enero. Ya lo político es otra cosa. Ahora, como es de conocimiento, pues es importante que todos sepan
qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera. Ha estado trabajando en todo ello, supervisando la Procuraduría Fiscal, porque es su responsabilidad, y de igual manera la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Bueno, este es el segundo tema que queríamos informar. Y ahora vamos, bueno, son dos temas adicionales. Uno, no sé si se acuerdan que habíamos quedado de hacer una revisión de los programas de bienestar, los programas sociales, lo que antes se llamaba programas sociales focalizados sobre todo. Y como nosotros, con la Cuarta Transformación, definimos programas de bienestar como derechos que hoy están en la Constitución. Eso nos lo va a presentar de manera breve Ariadna, y después pasamos a lo de Jesús, a cómo ha aumentado la clase media en México con la Cuarta Transformación. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a platicar de cómo era la política social y cómo es la política de bienestar. Adelante. Gracias. Tenemos 10 grandes diferencias para encuadrar con mucha claridad lo que antes sucedía y lo que hoy se hace como una política de Estado. En primer lugar, pues en el lado izquierdo de la lámina tenemos los programas o las estrategias que se implementaron sobre todo en el periodo neoliberal. Tenemos lo que era Solidaridad con Salinas de Gortari, Progresa con Ernesto Zedillo, Oportunidades, los dos gobiernos del PAN, con el presidente Fox y Calderón, y Prospera con el presidente Peña. Lo enmarcamos porque, aunque eran dos partidos distintos, pero actuaban de la misma manera. Y cómo ahora se conduce esta política, que insisto, es una política de Estado. En primer lugar, era una política asistencial. Hoy nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna. Otra gran diferencia muy importante es que los pueblos indígenas históricamente habían sido olvidados y hoy con la política de bienestar son, primero tienen un reconocimiento, como ya conocemos en la Constitución, pero no solamente como sujetos de derecho, sino como comunidades también sujetos de derecho, y les hemos dado la atención prioritaria frente a todos los demás. Pasaron de ser beneficiarios, como lo eran antes en la política pasada, a ser sujetos de derecho. Esto es muy importante porque vamos fortaleciendo la capacidad del pueblo de también exigir sus derechos, y por eso es tan importante que esté en la Constitución. La estrategia de programas focalizados en realidad era una estrategia de discrecionalidad política y electoral. Y lo que se definió como una política en los programas de bienestar es que tiende a ser universal. Ya son universales las pensiones, las 3 pensiones de adulto mayor, de las mujeres y de discapacidad, y también las becas. Estamos caminando hacia ello, porque en el pasado, pese a que hoy cuestionan de otra manera, era lo que sucedía. Y bueno, nosotros que venimos del movimiento y trabajar siempre en el territorio, pues éramos los que conocíamos cómo se operaban esos programas. Por eso la focalización no construye derechos, por el contrario. Y hoy tenemos políticas que tienden a ser universales, y no todos los programas lo son, pero tienden a ser universales y resolver problemas concretos. Las dádivas eran condicionadas, se entregaban despensa, cemento, varilla,
cosas en especie que eran negocios de los funcionarios públicos, y hoy se genera un ingreso básico para las familias. Por eso es muy importante no solamente la dimensión de los programas, sino la cuantía de los montos individuales y la inversión social que se realiza año con año en los programas de bienestar. También se entregaban los recursos o las cosas a través de las organizaciones sociales o civiles, y hoy eso se terminó. Desde el 1 de diciembre del 2018, entonces el presidente López Obrador emitió un comunicado para que todo el gobierno tuviera un trabajo directo con el pueblo y no con intermediarios. Se acabaron los intermediarios y hoy las personas se registran a su programa, reciben su tarjeta de bienestar y cada bimestre o cada periodo se les entregan sus recursos, y hay esta relación directa del gobierno con el pueblo. También todo en este tiempo, creo que era la base fundamental de lo que creían los neoliberales, es que todo estaba sujeto al mercado. Y nosotros consideramos que las comunidades deben actuar como sujetos de derecho y, por lo tanto, exigir lo que en derecho les corresponde. Ya se acabó ese esquema en donde los derechos eran una mercancía. Así lo vimos en la salud, en la educación, que nuestra presidenta fue defensora de la educación pública y gratuita, y hoy estamos construyendo también ciudadanía desde otra lógica. Tenemos programas donde el pueblo ejerce los recursos, como este año el Fondo de Infraestructura a los Pueblos Indígenas, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, de tal manera que las comunidades también construyen sus derechos. Cambiamos el pago en efectivo, que era complicado, costoso, operativamente complejo, a tener una tarjeta a través del Banco del Bienestar que nos permite dispersar los recursos con toda transparencia. Y bueno, también algo muy importante: todos los programas estaban desarticulados. Cada programa funcionaba de manera individual, tenía su área administrativa, su área operativa, generando costos superiores. Y hoy hay una estrategia integral de los programas que coordina personalmente la presidenta, pero tenemos un gabinete de bienestar donde nos coordinamos entre todos, y entre otras cosas la Secretaría de Bienestar funciona para apoyo operativo y llegar a los últimos rincones del país, no solo los programas que tenemos en bienestar, sino en general todos los programas. Estas son las 10 grandes diferencias, digamos, como hemos enmarcado nuestras diferencias con el pasado y con el presente. Ahora tenemos ejemplos concretos de cómo esto se ha materializado en beneficio de la gente. Adelante. Esta es la historia de la pensión de adultos mayores, que siempre he dicho que está muy ligada a la historia de la lucha por la transformación, porque cuando el presidente fue jefe de gobierno, entonces el licenciado Andrés Manuel, él estableció la pensión en el año 2001, y en ese tiempo todo el mundo, la derecha, la oposición, cuestionó esta decisión, ¿no? Y hemos visto muchos videos donde el entonces presidente Fox decía que no le diéramos recursos a los flojos, que se iban a quebrar las finanzas de la ciudad, y no, pues nuestra ciudad está de pie y siempre muy bien. Después de criticar la implementación de estos programas, en el 2007, con la llegada de Calderón y la falta de legitimidad a su gobierno, porque llegó a través de un fraude electoral, implementan la pensión. La copian, pero la copian mal, porque no es universal, se entrega a muy pocos en comunidades pequeñas, de menos de 2.500 habitantes, y se excluye a pensionados y jubilados con el argumento de que ellos tenían una pensión, pero esa pensión es producto del trabajo de ellos mismos, no es un programa del gobierno. A la llegada del presidente López Obrador en el 2018, pues esto cambia, la pensión se vuelve universal, es decir, se integra a todos los que no eran parte de esta pensión, y se cumple un compromiso muy importante, que se duplicaría el monto de la pensión.
Y bueno, hasta ahora que se mantienen los programas, en el 2024 el pueblo decidió la continuidad de la transformación y el compromiso muy trascendental de nuestra presidenta es que continuaran los programas y se fortalecieran como está sucediendo. Adelante. Y este es un ejemplo de cómo la inversión social para el monto individual de cada derechohabiente ha cambiado. En el 2018, esta pensión tenía 1,160 pesos de entrega bimestral. Hoy estamos llegando a 6,200 pesos en este diciembre y ya nuestra presidenta anunciará en su momento los incrementos de los programas. Adelante. Y esta es una gráfica de cómo sucedió en el sexenio de Calderón, el sexenio del presidente Peña y cómo ha sucedido en estos 7 años de gobierno de la transformación. Desde el inicio de la pensión se entregaban 1,000 pesos bimestrales. El gobierno de Calderón nunca lo incrementó, fue lo mismo, siempre fue el mismo monto. El presidente Peña incrementó a 160 pesos, eso fue lo que incrementó, y bueno, después ya con los gobiernos en la transformación se ha incrementado esta pensión 5,040 pesos hasta llegar a 6,200. Adelante. Y esta otra gráfica también refleja pues la disposición a invertir en el pueblo. En la parte azul pues es el gobierno de Calderón, invirtieron 67,000 millones de pesos, con el presidente Peña 211,000 millones y solo en esta pensión. Y lo que llevamos de 7 años de gobierno, de la Cuarta Transformación, se han invertido 1,501 millones de pesos para la pensión de adulto mayor. Adelante. Ya me voy más rápido. En el caso de los beneficiarios, pues se han incrementado porque, como ya dije, la pensión se convirtió en una pensión universal, pero además nuestra dinámica demográfica nos lleva a que los adultos mayores es una población que proporcionalmente crece en comparación con el resto de la población. Por eso tenemos más derechohabientes, más inversión y se ha mantenido el aumento a los programas de bienestar. Adelante. Y solo me refiero a otra pensión, que es la de discapacidad, que esa no existía. Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública del gobierno y no había una política de Estado, siendo un grupo vulnerable de la población, muy importante, que seguimos avanzando. Recordar que ya también es un derecho, pero también es un derecho la Constitución, el derecho a la rehabilitación, que es un derecho llave para las personas con discapacidad y que puedan alcanzar su autonomía. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Gracias. Jesús. Muy buenos días. Con permiso, Presidenta. Bueno, como resultado de la política social y de la política económica de este gobierno, que acaba de explicar la parte social, la Secretaría de Bienestar, pues presentaremos unos datos del Banco Mundial que dio a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde, la siguiente lámina, por favor, destaca el resultado en América Latina del crecimiento de la clase media y señala que México y Brasil son los países donde más creció la clase media. Este dato es importante, se ha dado énfasis en el resultado de la política económica y social de los gobiernos de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cómo se ha reducido la pobreza en más del 13%, y eso es una reducción histórica. Pero aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de $17, alrededor de 340 pesos al día, y considera que son pobres las personas que pues tienen ingresos menores a $8.30,
algo así como 166 pesos diarios. Entonces, esas son sus consideraciones técnicas para esta medición. Coincide totalmente con los datos del INEGI y con los que se tienen en las estadísticas nacionales, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. De acuerdo con estos datos, estos son datos del Banco Mundial, que considera que, por ejemplo, la pobreza en México en 2018 estaba, digamos, 35.5% de la población estaba por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios, 17 dólares. Hubo un ajuste justo en 2016. La medición de pobreza y de ingreso y equidad se hace cada 2 años, por eso se da a conocer hasta ahora los datos del 24. Y bueno, yo decía, el 35% de la población se considera pobre, y en el 2024, de acuerdo a estos datos del Banco Mundial, solo el 21.7% de la población en 2024 estaba en esta situación. Es decir, hay una reducción del 13.6%, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que coinciden con los datos del INEGI, que considera que hubo una reducción del 13.4%. Aquí lo interesante, que es el dato que no se conoce, que no se destaca y que queremos aquí dar a conocer a la opinión pública nacional, al pueblo de México y a la opinión pública internacional, en el sentido de que esta política económica y social también ha tenido beneficios en otros segmentos de la población, y destacadamente el crecimiento de la clase media, que según el Banco Mundial pasó en 2018 del 27.2% de la población al 39.6%, es decir, aumentó 12.4% la clase media en México. Recordemos que son aquellas personas que ganan más de 340 pesos, 17 dólares, y que están consideradas como que no alcanzan a ser ricos, pero que tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de, digamos, de rezago social ni de vulneración social. Esto es así. Si consideramos las estadísticas del INEGI, que es la siguiente lámina, podemos ver que coincide precisamente los datos. Es decir, para el INEGI en la última medición, el 29% de la población es ahora, digamos, pobre, pero viene de una consideración de que en 2018 el 41.9% de la población se consideraba pobre. Entonces, esta reducción ha sido muy importante. Más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres, y aquí pues 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de la clase media. Y este dato queremos destacarlo porque también la política económica pues ha mejorado las condiciones de vida de estas personas. No solo sacó de la pobreza a estos 13 millones de personas, sino también pudo digamos, elevar las condiciones de vida de otro segmento de la población que hoy no tiene, digamos, vulnerabilidades sociales, que puede, digamos, satisfacer sus necesidades de la canasta básica, sus necesidades familiares, sin necesidad de ayudas sociales o de transferencias. Esto también tiene como consecuencia el hecho de que esta política, de haber invertido en la base de la pirámide, como se ha señalado aquí en diferentes ocasiones, también ha tenido un resultado virtuoso en la economía. Es decir, han mejorado las ganancias de las empresas, han mejorado las ganancias de los bancos, en fin, ha tenido una consecuencia económica pues de todo positiva, y que pues aquí lo está constatando una instancia internacional, el Banco Mundial. No solo son datos nacionales, y por eso queremos presentarlo aquí para, pues esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación pues está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica. Aquí queremos destacar que en esta gráfica se muestra este cruce donde el sector
de las personas que viven por debajo de la pobreza, por primera vez en la historia de México, son menos que la clase media. O dicho de otra manera, la clase media por primera vez en México, el número de personas, el porcentaje de la población es mayor que el de la clase media por mucho, por más de 12 puntos. Entonces, esto es algo histórico y que podemos ver en la siguiente gráfica cómo la estadística internacional del Banco Mundial coincide con la del INEGI para aquellas personas comentócratas, gente que no cree en lo que se está haciendo, pues aquí coinciden tanto a la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno, y aquí se muestra cómo una instancia internacional como el Banco Mundial constata que efectivamente el aumento de la clase media en este caso y de la reducción de la pobreza, pues está de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional. Solo aclarar que en el caso del INEGI no mide la clase media, sino considera a la gente no vulnerable como parte de la estadística, y aquí pues el 42% de la población hoy en día pues no tiene problemas, digamos, económicos, puede satisfacer sus necesidades, y ahí está considerado pues un porcentaje muy pequeño de la gente más rica del país, pero que pues en el caso del Banco Mundial no considera, por eso hay una diferencia ahí de 3 puntos, pero esa pues es la minoría de las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país. Por eso pues solo queríamos destacar y presentar estos datos. Creemos que contribuyen al debate nacional sobre el modelo económico que está innovando en la Cuarta Transformación y del mejoramiento del conjunto de la sociedad mexicana de acuerdo a esta política. Muchísimas gracias. Con permiso. Mira, préstame. Póngate el banco. El anterior. Miren qué interesante. En el año 2000 es población en pobreza y clase media en porcentaje. En el año 2000, después de 3 sexenios de neoliberalismo, a la entrada del siglo XXI, la clase media en México representaba, estos son datos del Banco Mundial, importante porque es una referencia internacional que muchas veces no está de acuerdo con nosotros incluso. La clase media era el 18.1% de la población y las personas con pobreza el 55.1%. Prácticamente no cambia. Digamos que con Peña llega al 26%, perdón, aquí, al 27.2%. La pobreza y la clase media, perdón, este es pobreza 35.3% y clase media 27.2%. En el 22, recuerden que aquí fue la pandemia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto y pues mucho sufrimiento, no solo por cuestiones de salud, sino también por la economía, es algo que vivió el mundo entero, por el cierre de los negocios derivado de la pandemia. Y después, en 2022, de acuerdo con el Banco Mundial. Y para cerrar con broche de oro, una reflexión final. En estos tiempos donde la verdad parece diluirse, donde intentan confundirnos, recuerden las palabras de la filósofa Judith Butler sobre la vulnerabilidad y la resistencia. Nos han querido hacer vulnerables, nos han querido quitar la esperanza, pero es precisamente en esa resistencia, en esa necedad de querer un país mejor, donde encontramos nuestra mayor fuerza. No estamos solos, tenemos un liderazgo firme. Tenemos un proyecto claro y lo más importante, nos tenemos los unos a los otros. Así que mis hermanos, no bajen la guardia, sigan informándose, sigan cuestionando, pero sobre todo sigan apoyando lo que saben que es justo. Ah, y otra cosa que se me pasaba y es vital.
Hablando de justicia fiscal, ayer la presidenta lo confirmó. O sea, se había firmado algo en el 2015 o 16 para que se llevara a cabo el Mundial en México. Quedaban varios años de exención de impuestos para la FIFA. Sí, escucharon bien, para la FIFA, esa organización que nada en dinero. Se redujo a 1 año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces es importante que esto se conozca. Ayer se dio el comunicado con detalles. Hermanos, ¿cómo es posible que la FIFA iba a tener varios años exentos de impuestos? ¿Cómo gana la FIFA, hermano? ¿Saben cuánto dinero se lleva el fútbol en puras playeras, en jerseys? ¿Saben cuánta lana gana la FIFA por los boletos del Mundial? Hay boletos, hermanos, que valen más de 2 millones de pesos en palcos de lujo. Los más baratos en la época fuerte van a estar en más de 10,000. ¿Y que no le vaya a tocar un peso a México? Se pasan de rosca. El honor no es que vengan y no paguen. El honor es de ellos en hacer un mundial en México, en el Estadio Azteca, en la tierra de gigantes. Nosotros ahorita somos potencia turística. No necesitamos que nos den publicidad gratis a cambio de regalar nuestros impuestos. México ya tiene publicidad, hermanos. Somos el país más visitado de toda América Latina. Ni juntando a Guatemala, pasando por Colombia, Chile, Brasil, Argentina, ni todos ellos juntos logran los turistas que México en un solo año. Así que eso de que no cobramos para que nos den publicidad, a otro perro con ese hueso. Ustedes se van a dar publicidad con nosotros. Nada que ver. Y qué bueno que la presidenta se puso firme. Aquí todos coludos o todos rabones. Si el de la tiendita paga impuestos, si el obrero paga ISR, ¿por qué la FIFA no iba a pagar? Eso se llama soberanía, señores. Y eso es lo que estamos recuperando. Así que ya lo saben, a estar pendientes de febrero para la pensión, a no creer en los chismes de los que ya se van al basurero de la historia y a seguir apoyando la transformación, porque esto apenas comienza. El segundo piso de la transformación se construye con cimientos sólidos, y esos cimientos son la verdad, la honestidad y el amor al pueblo. Ánimo, raza, nos vemos en la próxima, y recuerden, el que se ríe, se lleva. Y aquí nos llevamos pesado con la mentira, pero suave con la verdad. Hasta la victoria siempre.